hay dos tipos de personas: los que conquistan y los que son conquistados. Los que conquistan se enfocan en el fruto, se enfocan en el resultado. Los que son conquistados se enfocan en el problema y se enfocan en lo difícil que es la tarea. Buenos días, hermanos. Buenos días, amada iglesia que nos estás visitando en esta mañana. Este es un día muy especial y lo que lo hace especial es la presencia de Dios. Amén. Siempre la presencia de Dios va a ser especial cada día y cada momento de nuestra vida. Hoy damos gracias al Señor por los padres. Les damos una felicitación, aunque no es el tema. Hoy no voy a predicar acerca de los padres, pero sí quiero darle gracias a Dios por cada líder que Dios ha levantado en cada hogar. Amén, alabado sea el Señor. Cada uno somos líderes en nuestros lugares. Y bueno, a Dios lo celebramos todos los días en nuestra vida. Amén. A nuestro Padre Celestial lo celebramos todos los días. A los papás de aquí de la tierra, esos les asignaron un día, así de que pues les vamos a dar un saludo, y aunque sea, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial lo celebramos cada día de nuestra vida. Alabado sea su santo nombre. El tema de hoy lo he titulado Derribando las barreras que impiden tu avance. ¿Cuántos quieren decir en esta mañana: yo soy de los que quieren avanzar? ¿Cuántos quieren avanzar en la vida? Nadie nos queremos quedar en el mismo lugar, ¿verdad? Todos queremos avanzar. La vida se trata de eso, hermano. La vida se trata de avanzar hacia adelante. Pero sin embargo hay cosas que muchas veces nos impiden ese avanzar. La vida a veces nos pone trabas, ¿verdad?, que impiden ese avance, que nos detienen en un momento y que nos estancamos sin darnos cuenta. Hoy la palabra del Señor tiene ese propósito de traer luz a nuestra vida y de traer armas con las cuales nosotros podamos derribar esas barreras, derribar todo lo que muchas veces se nos pone enfrente y que nos impide ese avance. Ese es el propósito de esta mañana. Vimos la escritura en el libro de Números, en el capítulo 14. Ya leímos la palabra del Señor, cómo habla la palabra acerca de lo que estaba sucediendo. Poco de lo que podemos hablar porque el tiempo avanza. Dios había prometido que iba a introducir a su pueblo en una tierra buena. Repita conmigo: tierra buena. Eso es lo que es, tierra buena. Eso es lo que hay en el corazón de Dios, siempre darte a ti y a mí cosas buenas. Usted quiere conocer el corazón del Padre Celestial. Siempre Dios quiere darnos cosas buenas. Dios había prometido a su pueblo que lo iba a introducir en una tierra buena. El pueblo de Dios había salido con éxito, con la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos pueden decir alabado sea el Señor? Alabado sea el Señor. Dios los había sacado con mano poderosa y estaban cerca del lugar. La próxima ciudad que se les enfrentaba era una ciudad conocida como Jericó. Y esta ciudad estaba retirado, por lo cual Dios envió a unos de los que estaban con Moisés a 11 personas, es decir, 2 espías. Mandó a 2 espías que fueran a reconocer la tierra que estaba en ese lugar. Envió a uno de cada tribu que fueran, y se fueron por 40 días a reconocer la tierra. Cuando regresan traen un informe, y ese informe tenía buenas y malas noticias. ¿Puede repetir conmigo? Buenas y malas noticias. Buenas y malas noticias. Había de los dos. Había buenas y malas noticias. Y lo que podemos ver, lo que en ese momento sucede, dice la palabra, verso 27. Vamos a leer un poco en el capítulo 13. Vamos a leer el contexto de lo que acabamos de leer. En el capítulo 13, verso 27 dice: este
Este es el reporte que dieron los espías que habían ido a reconocer la tierra. Capítulo 13 de Números, verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esto hablando a Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Ateo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. ¿Cuántos pueden decir subamos y tomemos la tierra? ¿Cuántos pueden decir conmigo: más poderosos somos nosotros que ellos? Amén. Eso es lo que se trata, hermano. Usted vino a tener una experiencia. Usted vino a declarar en esta mañana, hermano. No me deje solo. Usted vino a declarar las verdades de aquel que es poderoso. Amén. Y necesitamos declarar esas palabras. Venimos a declarar la palabra del Señor. Y dice la palabra: subamos y tomemos posesión de esa tierra. Subamos, conquistémosla, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Más, verso 31, más los varones que subieron con él dijeron, diga conmigo, los otros 10. Los otros dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, es decir, gigantes. También vivimos ahí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y éramos nosotros como langosta. ¿Puede repetir conmigo? Qué exagerados. Qué exagerados, ¿verdad? ¿Conoce usted que hay gente exagerada a veces? ¿Verdad? No aquí, ¿verdad? No aquí en la congregación. Los exagerados se quedaron, esos no vinieron, ¿verdad? No, el Señor bendiga a los que no están aquí. Tienen sus razones. Pero sí, ¿verdad? A veces digo, qué exagerados son a veces. Y es curioso, mientras Caleb dice: hey, subamos y tomamos, nosotros somos más poderosos, y el otro dice: no vamos a poder contra ellos. Hey, somos como chapulines delante de ellos. Qué exagerados. O sea, sí eran gigantes, sí estaban grandes las personas, pero please, por favor, como chapulines. ¿Verdad que muchas veces la exageración a veces produce muchas emociones, ¿verdad? La exageración muchas veces, cuando es en una manera negativa, pues muchas veces influye muchas veces en las decisiones, ¿verdad? Muchas de las veces vamos a poner un ejemplo. Muchas veces las personas, vamos a decir que un joven quiere conquistar, que un joven quiere ser médico, que un joven quiere estudiar leyes. Y viene una persona exagerada, dice: no, hombre, ¿te has puesto tú a pensar lo que cuesta una carrera de medicina? Bro, mucho dinero. No tienes ninguna oportunidad de conseguirlo. Es más, ¿sabes qué? Conozco personas que comenzaron y todos quedaron a la mitad. ¿Y sabes qué? Terminaron con un montón de deudas. Pero no un montoncito, un montonazo. Endeudaron a sus papás, y olvídate. Exageración, ¿verdad? Exageración. Y entonces, muchas veces esa exageración hace que las personas tomen decisiones.
y dice, no, pues sí, cierto, no vamos a poder. Toda esta negatividad estaba influyendo, toda la negatividad estaba influyendo de todo el pueblo. Parece que en un momento el negativismo fue mayor y superior. Hermanos, hay que muchas veces tener cuidado con maximizar las cosas. A veces son negativas. Sí, es cierto, hay cosas que son verdades, no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero muchas veces exageramos, ¿verdad? El negativismo. Vemos a una persona, por ejemplo, que a veces le va mal en la iglesia, ¿verdad? Que a veces tiene un tropiezo. No, hombre, hubieras ahí en la iglesia, no, hombre, todas las mujeres les va mal. Mi primo iba a la iglesia y ¿sabes qué? Se fue con otra mujer. No, hombre, parece que todos ahí en la iglesia se van con otra mujer. Parece que todas las mujeres cambian de hombre ahí en la iglesia. Exagerado. Es una exageración. ¿Y qué pasa con todas las mujeres que aman al Señor? ¿En dónde queda el nombre de todas esas mujeres que aman a Dios de verdad? Que se entregan al Señor de corazón, que le adoran al Señor, que viven para el Señor. Es injusto muchas veces exagerar. ¿Qué pasa con esos hombres que han dado su vida? Alabado sea Cristo. Que han dejado a veces trabajo, que han dejado tiempo libre. Aquellos que no se van a veces a jugar, que sacrifican el tiempo de estar en poris, en tantas cosas, por servir al Señor, y han dado su vida. ¿Y qué pasa con esos hombres? No es justo a veces. El ser exagerado muchas veces no justifica a esas personas que han dado su vida por el Señor, a esos hombres que aman a Dios, a esos hombres que enseñan, esos hombres que se levantan cada vez y dicen, ¿saben qué? Varones, vamos a estar aquí. Hermanos, sí se puede, en Dios es posible, sí puedes tener una vida mejor, tu familia puede cambiar, tu familia puede mejorar. ¿Y dónde quedan todos esos hombres? Porque muchas veces la exageración desanima a otras personas y no quieren venir a veces a seguir al Señor. Muchas veces, no, pues sí es cierto. No, y más si conocen a alguien, sí es cierto. Fíjate que le pasó eso a mi primo. Sí, mi tío estuvo ahí. Y es cierto, muchas personas caen, lo sabemos. Pero no por eso no vamos a dejar de creerle a Dios. No por eso vamos a parar. Me gusta lo que dijo una vez nuestro hermano Rubio, que acá está. Digo, no porque existan coyotes vamos a dejar de criar gallinas. ¿Cierto o no? A ver, todos los días sabemos que hay accidentes en la calle. Todos los días sabemos, y accidentes horribles, ¿verdad? No uno, a veces uno. Yo no sé, la verdad no soy quien los ha contado, pero lamentablemente sí hay accidentes, ¿verdad? Terribles, fatales. Y ¿a poco por eso dejamos de salir a la calle nosotros? A veces decimos, ¿sabes qué? Hoy no voy a salir a la calle a mi trabajo porque ayer pasó un accidente fatal, hermano, ¿y qué tal si me pasa a mí? ¿Verdad? El negativismo muchas veces impacta de una manera tan difícil, ¿me entiendes? El negativismo, cuídese, hermano, no cuidemos nuestra boca, decir las cosas como son, simplemente, así son las cosas, sí, pasó esto, pasó aquello, pero ¿sabes qué? Dios sigue adelante, Dios es poderoso y Dios puede cambiar tu vida. No por el hecho de que una persona comenzó y no pudo continuar, no quiere decir que tú no vayas a continuar. No porque una persona no le fue bien en eso, no quiere decir que a ti también te va a ir mal. Todo está como lo veamos en un momento. Y decía Caleb, sí podemos, subamos, conquistamos, sí podemos. ¿Cuántas personas de 100 se levanta una persona y dice, sí podemos? Yo sí puedo ser médico, yo sí puedo ser abogado, yo sí puedo tener un negocio, y aún en medio de la crisis donde estamos, yo puedo tener éxito. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo puedo tener éxito, yo puedo conquistar más cosas. Aunque hay una situación donde estamos, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que voy a conquistar cosas. Alabado sea el Señor. Y la gente va a ver la victoria de Dios en mi vida. ¿Cuántos le alaban? La gente va a ver el poder de Dios en mi vida. Alabado sea su nombre. Porque cuando muchos estén negativos, yo voy a estar creyéndole al Señor. Yo voy a seguir adelante con mi fe bien puesta de que sí es posible llegar a las cosas, de que sí es posible caminar y seguir en el camino que Dios nos ha puesto. Dios había trazado un camino para su pueblo y Dios ha trazado un camino para ti.
Y quiero hacer una pregunta que en el Espíritu Dios me hizo a mí. Y yo lo quiero hacer. No tienes que responderla en esta mañana, pero quiero hacer esta pregunta. La vida eterna. Aquí está la cámara. Quiero mirar hacia la cámara porque quiero hablar hacia ustedes y hacia la gente que nos ve en esta mañana. La vida eterna para ti ¿es una prioridad o es una opción? Think about it. Piénsalo. ¿La vida eterna para ti es una prioridad o es una opción? Es bueno pensar en esta pregunta, porque para ellos, al parecer, lo que vimos aquí, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra del Señor, capítulo 14, dice la palabra del Señor, entonces, capítulo 14 de Números, verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer en esta espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Opción. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Muchas veces esa es la actitud. Lo que pasa, lo que sucede, que muchas de las veces para nosotros algo que tenemos en la vida no se convierte en una prioridad, siempre es una opción. Y si las cosas se ponen difíciles, tenemos la opción: volvámonos a Egipto. Por eso les digo esa pregunta: ¿es para ti la vida eterna una prioridad o es una opción? Porque si es una opción, entonces cualquier problema te va a detener. En cualquier momento vas a querer hacerte a un lado, te vas a querer salir. Cualquier cosa te va a querer sacar del camino. ¿Por qué? No es porque sea difícil, no es porque la situación esté difícil. Figúralo en la mente. No es por la situación difícil. Vamos a quitar eso de allí. Vamos a derribar esa barrera. Vamos a derribar esa muralla de que es porque es difícil. No es difícil. Lo que es que para ti es una opción. Muchas veces llegamos en la vida al punto en el matrimonio donde tu pareja, donde tu esposo y tu esposa se convierten en una opción. Qué difícil, ¿verdad? Donde tu familia se convierte en una opción. ¿Verdad? Qué difícil cuando llegamos en ese punto. Pero nosotros pensamos, es que son las circunstancias, es que ya no nos amamos, es que la vida es difícil. Usted no sabe, brother, usted no sabe cómo las cosas son difíciles. Ten en mente, no es que las cosas son difíciles, no es que no hay amor. Créelo, que en tu corazón eso se había convertido en una opción. ¿En cuánto se convirtió en una opción? No lo sabemos. Muchas veces la persona no sabe en qué momento la familia, en qué momento la iglesia, en qué momento Dios, en qué momento la vida eterna se convirtió en una opción para ti. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero el Señor es bueno, amén. Dios habla a través de su Espíritu. Dios habla a través de tu palabra y nos dice y nos enseña: hijo mío, hija mía, no permitas que esto se convierta en una opción, que esto sea una prioridad para ti. Y eso era lo que tenía en el corazón de Dios, porque la palabra del Señor dice que en ese momento, verso 5, dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb de Joseph, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué se inclinaron estos hombres con su rostro a tierra? Porque para ellos no era una opción, alabado sea el Señor. Para ellos era una prioridad llegar, y les dolió en el corazón. Les dolió mucho que la gente tomara esa actitud. Les pesó en el corazón.
Como muchas veces nosotros como padres, ¿verdad? Como mamás, que muchas veces a veces nuestros hijos y nosotros como hijos en un momento, ¿verdad? Tomamos una actitud y sabemos que eso nos va a llevar a la destrucción. Y a ti te duele en el corazón como mamá, como papá. Sientes como algo que te va consumiendo en el corazón. Sientes que estás muriendo con ese retroceder de las personas. Ellos sentían la muerte en ese momento porque sabían lo que venía. Ellos sabían que eso no le iba a agradar a Dios. Eso les pesó al grado que los tumbó hasta la tierra. Y los otros rasgaron sus vestidos de dolor. Ellos sabían lo que se venía. Ellos sabían que con Dios no podían jugar. Quizás no habían tenido una experiencia con Dios. Quizás Moisés sí había tenido una experiencia personal con Dios. Quizás Josué y Caleb habían tenido esa experiencia con Dios personal. Y eso los llevaba a que fuera una prioridad el llegar a esa tierra. Por eso tú y yo necesitamos una experiencia real y personal con el Cristo de la gloria. Porque solamente esa experiencia que tú tienes con el Cristo resucitado te va a dar las fuerzas para decir: la vida eterna para mí se ha convertido a partir de hoy en una prioridad en mi vida. No va a ser una opción. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta mañana? Pero para muchos es una opción. Y cuando se convierte en una opción, se convierte en un juego todo. Y ellos empezaron a hablar y empezaron a querer regresar. Así que es importante pensar, grabarnos esta palabra en nuestro corazón. Piensa, cada vez que enfrentes una situación en algo que decidiste hacer, piensa, ¿es una prioridad esto para mí o es una opción? Porque si es una opción, igual lo hacemos o no lo hacemos y no pasa nada. Pero si llega un punto que algo se convierta en una prioridad en tu vida, entonces tú vas a decir como Caleb: ¿sabes qué? Subamos y conquistemos. Subamos porque más poderosos somos nosotros que ellos. Vamos a decir: ¿sabes qué? Dios está con nosotros. Y ellos se atrevieron en un momento a decir: ¿sabes qué? Dios está con nosotros. ¿Quién está con ellos? Nadie. Pero Dios está con nosotros. Miren, abran los ojos. Y no hallaban ni con qué palabras decirles. Las murallas que los rodean es lo único que tienen ellos. La estatura es lo único que tienen, pero no tienen poder. Pero nosotros tenemos el gran poder de aquel que nos cruzó en el Mar Rojo, de aquel que nos alimentó en el desierto. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos poder y podemos vencerlos. Y el pueblo no entendía. Hay una razón muy poderosa por qué el pueblo no estaba entendiendo. Ya vimos alguna lista de las barreras que era lo que estaba en ese momento. En la lista de las barreras que aparecen, dice la palabra que una de las barreras era, o de las barreras físicas, podemos llamarlo así, de las barreras tangibles, una de ellas era la fuerza del enemigo. Dicen, es muy poderoso. Esa era una de las barreras, la fuerza del enemigo. La segunda barrera que ellos habían visto era que la ciudad era grande. O sea, no esperaban ellos eso. Y quizás esperaban ver, no sé, un pueblo chiquito, ¿verdad? Un ranchito así, y de repente, ¿qué ole? ¿Qué pasó? De repente se dieron cuenta que en realidad las barreras, o sea, que los pueblos eran más de lo que ellos esperaban. Y es como muchas de las veces nosotros intentamos hacer algo y de repente nos damos cuenta que va a requerir más de nosotros. Y cuando te das cuenta que lo que tú querías y lo que tú anhelaste en la vida requiere más de lo que tú consideraste, entonces eso se convierte en decir, oye, es mucho. No solamente la primera barrera que ellos tenían era el que el enemigo era fuerte, el enemigo era numeroso también. Número 3, vivían en ciudades fortificadas.
Es decir, amuralladas, impenetrables. Y esa era otra de las barreras. Quizás se ponían a pensar, ¿cómo le vamos a hacer para brincar? O sea, ya de por sí el enemigo es grande. Las murallas son altas. ¿Cómo le vamos a hacer? Hablando humanamente. Esas eran las barreras que estaban en ese momento allí. Ciudades fortificadas. Otra barrera número 4 eran las tribus. Todas las tribus que vivían allí. Y número 6 también de la lista de barreras que había. Dice el pueblo que era una tierra que tragaba a sus moradores. Era otra de las barreras que impidían. Pero volvemos otra vez al punto. No perdamos de vista el punto. La vida eterna se convirtió para ti en una opción o en una prioridad. ¿Es una opción o es una prioridad? Porque aquí estaban las barreras físicas, las barreras materiales, las que ellos estaban mirando en ese momento. Y eso era algo visible. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de unas barreras que no se pueden mirar en un momento. Y para comenzar a hablar de estas barreras, quiero que me acompañes en tu Biblia, en el libro, en la segunda carta de los Corintios del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, vamos a estar en el capítulo 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, vamos a leer los versos 13 y 5. Dice la palabra así, el apóstol Pablo hablando: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Derribando fortalezas. Las fortalezas que estaban impidiendo a este pueblo de llegar a la tierra prometida no eran físicas. Eran los argumentos que estaban diciendo, eran los argumentos que se estaban levantando. El argumento de decir: ellos son poderosos, ellos son más, la ciudad es grande, es numerosa. Y todos estos eran argumentos. ¿Por qué argumentos? Porque Dios estaba con ellos. Pero dice la palabra de Dios que derribando en Cristo Jesús puedes derribar cualquier argumento. ¿Cuántos le creen al Señor? En Cristo Jesús, dice, ¿por qué? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este pueblo estaba en ese momento, ¿qué estaban pensando? En un ataque militar, en un ataque carnal. Estaban pensando en físico. ¿Cómo le vamos a hacer para subirnos? Pero la palabra del Señor dice: nuestras armas no son físicas, nuestras armas son espirituales. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es spiritual, es algo espiritual. Es algo que te hace mucho más poderoso de lo que tú te puedes ver. De hecho, el Espíritu de Dios ha hecho cosas que tú ni siquiera has visto. El Espíritu ha abierto puertas que tú ni siquiera has visto que las ha abierto. El Espíritu de Dios te ha guardado de armas del diablo que tú ni siquiera te has fijado. Porque las armas de nuestra milicia no son materiales, son espirituales. Alabado sea el Señor. Son espirituales, no solamente espirituales, dice la palabra del Señor, poderosas. ¿Cuántos pueden repetir esta mañana? Poderosas. ¿En quién? ¿En mí? No, poderosas en Dios. Alabado sea su nombre. Pero son poderosas cuando la vida eterna se convierte en una prioridad en tu vida. Si es una opción, olvidemos esto. Si es una opción, vamos a andar en la carne. Todas las armas que vamos a querer luchar siempre van a ser carnales, siempre van a ser físicas. Ay, que no puedo llegar, que el carro, que mira la casa, que mira el trabajo, que mira la enfermedad en la que estamos, que mira siempre va a ser eso. ¿Por qué? Porque todo es físico, todo es material. Pero dice aquí que son espirituales, son poderosas. Alabado sea el Señor. Así que yo quiero compartirte algunas cosas que se ven. Volvamos al libro de Números capítulo 14, donde estábamos. Pero hay unas barreras, leímos una lista de barreras materiales.
Ahora quiero que vayamos hacia la lista de barreras que no se ven porque son espirituales, son espíritus que estaban en estas personas. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Alabado sea su santo nombre. Al final voy a decirte por qué. Y estas barreras que vemos, estos espíritus que podíamos ver que operaban en la vida del pueblo hasta ese momento, que era realmente lo que le impedían que continuaran, lo que impedían su avance, que ellos avanzaran en la vida, eran aquí estos momentos. Capítulo 14 de Números, verso 1. Vamos a ver aquí un espíritu. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y llorando aquella noche. Y este es un espíritu de autocompasión. Entonces, cuando a veces estamos ahí, me da con el llorar y llorar, nos ponemos a pensar en una cosa. Es más bien un espíritu de autocompasión. Porque nosotros estamos pensando: ay, ¿por qué me pasa a mí esto? Siempre yo soy al que le pasa lo malo. Siempre yo soy el que le ocurre todo. Y nos metemos en ese espíritu de autocompasión. Nosotros queremos que a todo mundo le pase, pero no a mí. Que a todo mundo pase pruebas menos yo. Que a todo mundo le duele algo menos a mí. Que a todo mundo le rechacen menos a mí. ¿Entiendes? Entonces nos metemos en un espíritu de autocompasión que quisiéramos, a ver, ¿por qué no a ti también? A veces tenemos que pasar pruebas, ¿verdad? A veces nos enfermamos, y ¿por qué no? Yo digo, a veces también me he enfermado y digo, ¿por qué no? Decía Job: ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? ¿O lo que nos prueba? ¿Por qué no? A veces nosotros también tenemos que pasar por alguna situación. Pero cuando tenemos este espíritu de autocompasión, cuando pasa algo, lo primero que nos ponemos es a llorar. Ay, no es posible. ¿Por qué a mí otra vez? Decía mi hermano, tengo un hermano, decía, no, es que estoy bien salado. El Señor bendiga a mi hermano, que ya le está yendo mucho mejor, mi hermano Ángel. El Señor te bendiga, bro. Saludos. Pero sí es eso. Nosotros a veces, cuando tenemos ese espíritu de autocompasión, nos ciega, ¿verdad? Nos cierra los ojos y creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y que no tendría que, no nos podemos ni rasgar. Es más, no nos puede picar ni un zancudo, porque, ¿entiendes? No, me picó un zancudo, hermano, me picó una hormiga. Hoy no voy a la iglesia, no voy a servir al Señor porque... Y es que es entre espíritu de autocompasión, hermano. Ese espíritu se tiene que ir. Pasan cosas sin ni modo, hay que levantarnos y hay que seguir hacia adelante, ¿me entienden? Hay que mirar por otros, en vez de estar mirando siempre a veces hacia nosotros, hay que mirar hacia otros. Y eso va a ayudarnos a quitar ese espíritu de autocompasión de nosotros. A todo el mundo le pasan situaciones. Pero también, no solamente un espíritu de autocompasión, pero también un espíritu de resentimiento. También ese espíritu de resentimiento era otra barrera que realmente era lo que los estaba deteniendo. ¿Usted sabe qué tan difícil es romper y quebrar una barrera de un espíritu de resentimiento? Dice: pastor, lo bueno que en mi familia no hay, y lo bueno que en Nueva Amistad no hay espíritu de resentimiento. ¿Cómo podemos identificar un espíritu de resentimiento? Verso 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué? ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona decir ojalá? ¿Verdad? Ojalá te hubieras largado, ¿verdad? Ojalá no me hubieras traído aquí, ojalá no me hubieras comprado esto, ojalá. Mira, espíritu de resentimiento. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Me entiendes? Espíritu de resentimiento. ¿Por qué no son las cosas como yo quiero? ¿Por qué no me trajiste la otra vez aquello? ¿Por qué no me diste aquello? ¿Por qué no me haces? Espíritu de resentimiento. Y ese espíritu de resentimiento, hermano, se convierte en una barrera tan grande que a veces no la podemos derribar. Ojalá también es parecido a mejor no te hubiera conocido, ¿verdad? Mejor no hubiera ido a la iglesia, mejor no hubiera conocido al Señor, mejor no hubiera encontrado con esa persona, me llevó a conocer este ingrato y esta ingrata, ¿verdad? Qué difícil, ¿no? Cuando tenemos a veces ese espíritu de resentimiento.
No, hombre, pobres hombres, ahí ya no hayan dónde meterse porque la crítica estaba dura. Pero ese es el espíritu, pueblo de Dios. Ojo con eso. No deje que ese espíritu de resentimiento toque su corazón. Hay que derribar ese espíritu de resentimiento. No es bueno delante de Dios. No nos va a ayudar. Nos va a impedir avanzar. Va a impedir tu avance. A veces no importa cuánto nos esforcemos, hermano. Ese canijo espíritu de resentimiento no nos deja avanzar. Just let it go. Break it. Québralo, rómpelo. Haz algo con ello. Porque ese espíritu de resentimiento no sirve para nada. Ese espíritu de resentimiento cegó los ojos del pueblo, al grado que empezaron a criticar al hombre que Dios había levantado. No solamente eso, sino se les escapó ni Moisés, ni Aarón, ni el mismo Dios. Qué duro, ¿verdad? Qué feo tener un espíritu de resentimiento. Be careful with that. Be careful. That will destroy you. That will stop you from moving forward. Muchas veces se nos puede parar. No son las cosas ni las circunstancias. A veces ese espíritu de resentimiento que hasta nos aleja de las personas. A veces no queremos ir a la congregación porque estamos resentidos. Ve tú a saber por qué. Cosas que pasan. Somos muy autocompasivos, ¿no? Pues el hermano Rubio no me trata bien, ¿verdad? Es difícil lidiar con ese espíritu de resentimiento. Ten cuidado con ese espíritu de resentimiento. Muchas veces no nos damos cuenta que muchas veces eso es lo que nos afea. Muchas veces es lo que no permite que las personas se alejen de nosotros. Muchas veces hasta no solamente criticamos, ahí está, criticamos a veces delante de otras personas. Dicen, uy, no, yo no voy a esa iglesia. Fíjate, el hermano está criticando allá de esa iglesia. No, hombre, yo no me paro ahí. Be careful. Hay que tener cuidado muchas veces con lo que hablamos, ¿verdad? Con la obra del Señor, con los siervos del Señor. No son perfectos, no. Moisés era perfecto, no lo era. Tampoco Aarón. Ni nosotros menos, mucho menos. Pero ¿cuándo nos dio Dios permiso de criticar a las personas? ¿Cuándo nos dio permiso de juzgar? Dice el Señor, mía es la venganza. Eso dice el Señor. A no ser que Dios nos dé el ministerio de juzgar y de criticar, pues dele para adelante, pero Dios no nos ha dado eso. Fíjate que ni aún las formas de Dios es bueno criticar. Muchas veces personas dicen, ¿sabes qué? Mira, yo no creo en eso de que ora y te ponen la mano y te caes, hermano. ¿Y quién le dio a usted derecho de criticar eso? A menos si Dios lo levanta, está bien. Yo no critico eso. ¿Por qué? Porque yo estoy bien seguro de a lo que me mandó el Señor. Dios les dio dones a los demás. Dios les dio don de sanidad al hermano. Aquí Jesús, hermano, siga alabando al Señor, siga proclamando la sanidad. Tienes que amar lo que Dios da. Siempre les digo, hermano, gócese, exalte la gloria de Dios en aquel que Dios le ha dado algo, pero ame lo que Dios le ha dado. Si tú no amas lo que Dios te ha dado, vas a tener ese espíritu así, de resentimiento. No estoy contento con lo que Dios te dio. Ama lo que Dios te dio. Atesóralo, úsalo. No importa lo que Dios te haya dado, úsalo. Es importante. Hay que derribar ese espíritu de queja, ¿verdad? De resentimiento. También otra cosa que podemos ver, otra barrera, era una barrera de orgullo, ¿verdad? El orgullo se había convertido también en otra barrera. Verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y lo que hace el orgullo muchas veces, hermanos, muchas veces el orgullo te lleva a ser una persona que controla. Hay gente, hermano, que no le gusta perder ni a las canicas. Todos digan, yo conozco uno, ¿verdad? Yo también conozco uno, ¿verdad? Que el Señor está tratando todos los días. Lo conozco íntimamente, ¿verdad? Gente orgullosa. O sea, hacen lo que sea, pero no pueden perder. Y no importa, a veces perdemos más cuando ganamos. Vi una picture y dije, yo a veces he estado aquí. Una picture, no sé, con un face, algo así. Y estaba un hombre ya tirado afuera con una almohada y una cobija ya en el garaje ya afuera tirado.
Y dice, yo aquí relajándome después de haberle ganado una discusión a mi esposa. ¿Verdad? Y es que a veces perdemos más cuando ganamos, ¿verdad? Pero el orgullo no nos deja. Tengo que ganar la discusión. No importa lo que tenga que hacer, pero tengo que ganar, porque sigo siendo el rey. Dijo, ¿cómo dice el canto ese? No tengo trono ni reina porque ya me aventó para afuera, pero sigo siendo el rey. No, o sea, pero eso es lo que pasa. El orgullo lleva a eso, a querer controlarlo todo. Porque sentimos que si perdemos el control nos sentimos inseguros, nos sentimos inseguras. ¿Qué perdió el pueblo de Dios con soltar ese orgullo y dejar que Dios tomara el control? No, que va. Quítale el control a Moisés, quítale el control a Aarón, levantemos nosotros a una persona y vamos a regresarnos. Nosotros no nos gusta perder aquí. Be careful with that. Eso es algo dañino. Eso es algo muy malo en la vida de nosotros. El orgullo te lleva a tener una actitud de controlarlo todo. Be careful. Be careful with that. Te puede lastimar, te puede hacer mucho daño a ti. Le puede hacer mucho daño a las personas que te aman, a las personas que te rodean. That's not healthy for you. Get rid of that. El orgullo no es nada bueno, hermano. Nos aleja de las personas, nos aleja de Dios, nos aleja del camino del Señor. Es malo. Porque por orgullo hay gente que hace todo tipo de cosas. Es horrible. Hay que tener cuidado con esa barrera que nos impide muchas veces en el avance hacia la tierra prometida que el Señor nos ha dado. Alabado sea el Señor. Es un sentimiento de superioridad muchas veces. Y yo creo que nuestro Señor Jesús nos enseñó y estoy terminando con esto, hermanos. Nos enseñó una forma muy fácil de deshacernos del orgullo. ¿Cuántos quieren la clave para deshacerse del orgullo? Amén, ¿verdad? Unos levantan el pie y la mano también. ¿Sabes de qué? Una manera muy fácil de deshacerse del orgullo es hacer por las personas algo que no quisieras hacer, algo que es difícil para ti. Cuando Jesús le enseñó esa clave, Jesús no quería que sus discípulos caminaran y avanzaran en su ministerio, en levantar su iglesia, sin haber tratado ese problema del orgullo. Jesús los llevó a un lugar. Si quiere conocer la escritura, si quiere verla después, Juan capítulo 13, verso 15. Juan 13, 15. Es más, vamos a leerlo. En Juan capítulo 13. Y vamos a leer en los versos. Dice, sí, estamos ahí, 15. Ok, es posible que no está bien la cita, ok. Dice, ese es Jesús. Después lo va a encontrar. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice que Él va a lavar los pies de ellos. Y Pedro le dice, Señor, ¿tú vas a lavarme los pies a mí? Y parece que en un momento pareciera que fuera algo como decir, wow, él ama al Señor y no quiere hacerlo. Pero en realidad era un orgullo que él tenía. Tú me vas a lavar los pies a mí. Y dice, si no te lavo los pies, no puedes entrar al reino de Dios. Y ahora sí ahí dice, Señor, pues lávenme los pies y la cabeza y todo. No, dice, los pies es suficiente. Y Jesús, el que no tenía que humillarse, el que no tenía que hacer nada, fue y lavó los pies de sus amigos que estaban con él. Y les enseñó lo contrario al orgullo, que era la humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y eso no se los dijo desde un púlpito. Él fue y lo hizo. Él agarró el agua y la toalla y estuvo limpiándole dedo por dedo, ¿verdad? Y lavándole los pies.
para quitar esa barrera del orgullo de ellos. Hay que tener cuidado con el orgullo. Es algo muy malo, pero Jesús nos enseña cómo podemos vencer ese espíritu de orgullo. Obviamente todo lo que pasó, el Señor responde regresando a Números, capítulo 14, a todo este asunto que está sucediendo. Dios responde en el capítulo 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice Dios, ¿hasta cuándo? Hay que entender una cosa, hermanos, bien clara. Esta escritura nos enseña dos cosas que hoy nosotros debemos valorar. Ahorita lo que está viendo cuando dice Dios aquí: ¿hasta cuándo este pueblo me irritará? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con una epidemia y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales no han oído que tú Jehová estabas en medio de este pueblo. Verso 17: ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Aquí vemos dos cosas, amado pueblo, amada iglesia. Una cosa es el carácter de Dios, repita conmigo: carácter de Dios. Y otra cosa es el corazón de Dios, diga conmigo: el corazón de Dios. Lo que está viendo usted aquí es el carácter de Dios. El carácter de Dios no tolera la rebeldía, hermanos. El carácter de Dios odia el pecado. Ese es el carácter de Dios. El corazón de Dios perdona el pecado, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. No por el hecho, y estoy terminando, hermano, amado pueblo de Dios, no por el hecho de que Dios haya perdonado tus pecados, porque Dios no perdonó tus pecados y mis pecados nomás por habernos arrepentido. Sí nos arrepentimos y Dios nos ha perdonado, pero no olvides que detrás de ese perdón hay un sacrificio, porque Dios había establecido que todo perdón, todo pecado que era perdonado tenía que haber un sacrificio. Esa era la ley. Dios perdonaba, pero tenía que haber un sacrificio. Y hoy también Dios te perdona, pero hubo un sacrificio muy grande: la muerte de nuestro Señor, la sangre del Hijo de Dios. No olvides eso, pueblo de Dios. Forgiveness. Forgiveness, it cost the life and the blood of our Lord Jesus Christ. Don't take it in vain. No lo tomes en vano. El carácter de Dios nos hubiera destruido, porque Dios es santo. ¿Cuántos le alaban? He is holy. He is holy. He is holy. Él es santo. Su carácter es santo. Su carácter no tolera el pecado. Pero su amor y su gracia, Moisés lo sabía. Este hombre conocía a Dios. Dime si lo conocía. Porque dice: Señor, usted es grande en misericordia. ¿Usted conoce a Dios? Do you know the Lord? Do you know the Lord's heart? ¿Usted conoce el corazón de Dios? Pero no olvides que Dios tiene un carácter también. No porque Dios nos trata con amor, no creas que Él no es fuerte. Es como muchas veces hay papás que son duros en su disciplina, pero tienen un corazón sensible. Amén. Es parecido a Dios. Eres firme, eres una persona que trata de hacer cosas con firmeza, pero en ti también hay un corazón que cuando tu hijo se equivoca, lo perdonas. ¿Por qué? Porque no es importante para ti lo que hizo. No, porque tienes un corazón de misericordia.
Don't forget that. Nunca olvides eso. Tú que has sido perdonado por Dios, nunca olvides que Dios no te perdonó nomás porque sí. Hubo un sacrificio. Es más grande el sacrificio que Dios hizo que la sinceridad con que tú y yo nos acercamos a Dios. El ver morir a su hijo en esa cruz del Calvario costó mucho para el Padre Celestial. Nunca olvides eso. En tu caminar hacia la tierra prometida, en tu caminar hacia la vida eterna, nunca olvides eso. El perdón tuyo, el perdón, dice Isaías el profeta, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Jesús. The cost of your forgiveness, it cost Jesus' life. El costo de tu perdón le costó la vida a Jesús. Amén. Hermanos, es bueno tener esto en cuenta. Es bueno nunca olvidarlo, porque eso nos recuerda esta escritura. Es Antiguo Testamento, es palabra, pero nos recuerda eso, el carácter y el amor de Dios. Hoy en Cristo Jesús tomamos muchas cosas en vano. Hoy vivimos bajo la gracia, pero nunca olvidemos que esa gracia le costó la vida a Jesús, que hubo un sacrificio y que ese sacrificio Dios lo ha tomado en cuenta, y que la única razón por que Dios te perdona y perdona el pecado, aquí dice hasta la cuarta y la tercera generación. Hoy Dios dice: yo te perdono, hoy estás perdonado. Jesús quitó esa maldición, pero el que Jesús haya quitado esa maldición, del pecado sobre las familias, eso no quiere decir que no haya consecuencias. Tú y yo vamos a pagar las consecuencias de nuestros errores. If you make mistakes, you're going to pay for it. Okay. Dios te perdona, pero lo vas a pagar. Lamentablemente así es, ¿verdad? Pagamos las consecuencias de nuestro... Dios te perdona, pero las consecuencias las vas a vivir. Por eso Dios quiere que nosotros cometamos los menos errores que podamos. Porque la consecuencia, ya no somos condenados a estar separados de Él, pero hay una consecuencia. Y es más, hablando de la vida eterna, Dios nos llama a perseverar. Dios nos llama a caminar cada día. Dios nos llama a no quedarnos ahí como estos hombres que se quedaron. Dice la palabra, se las voy terminando y simplificando. 40 años le costó a esta gente. Todos los que eran mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida. El único que entró, Josué y Caleb. Todos los demás eran nietos que entraron a la tierra prometida. Todos los demás no entraron. Why? La pregunta, consulta. ¿Por qué? Por haberse rebelado contra Dios. Tengamos cuidado en rebelarnos contra Dios. Nuestras familias lo pagan. 40 years. Le costó 40 años a esas familias estar en un desierto cuando no lo hubieran hecho. Si los líderes en ese momento de las tribus hubieran obedecido a Dios, no les había costado 40 años. Estaba ahí la tierra prometida, pero su rebeldía dañó a su familia. Be careful for what you do. Ten cuidado de lo que haces, porque eso le va a costar a tu familia. Pónganse de pie, vamos a orar, y terminando con este mensaje, vamos a alabar al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia aún está vigente. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, le damos honra y gloria, Padre, en este momento, Padre, en esta mañana, Señor. Padre, gracias porque usted, Señor, nos muestra, Señor, su amor cada día, Padre. Podemos sentir, Señor, su amor a través de su perdón. Podemos sentir su amor a través de la paz que tenemos. Podemos sentir su amor a través del gozo que usted nos da, Señor. Sus bendiciones son innumerables, Señor. Sus bendiciones nos rodean, Señor, pero son regalos. Hoy reconocemos que toda la bendición que tenemos son regalos. No nos hemos ganado nada, porque muchas veces hemos sido rebeldes delante de su presencia. Pero hoy entendemos, Señor, que son regalos, Señor. Y los regalos son diferentes a premios. Lo que usted nos ha dado, Señor, no es un premio. Es un regalo en Cristo Jesús. Nosotros mereceríamos la muerte, pero usted nos ha dado, en vez de muerte, nos ha dado vida eterna a través de Cristo Jesús. Padre, yo le ruego, Padre, que este mensaje, Señor, avive el corazón, Señor. Que este mensaje abra el entendimiento de aquellos que están luchando, parados en si seguir adelante o regresarse.
Que este mensaje les anime a seguir adelante confiando en su poder, Señor. No mirando las cosas que están enfrente, que son barreras, Señor, tan grandes, sino confiando en que su poder lo hará posible. Que su amor y su gracia y su poder y su Espíritu Santo harán posible el que lleguemos a ese lugar al cual usted nos tiene, Señor, que se llama vida eterna. Este pueblo, Señor, tenía un desafío en llegar a su tierra prometida. Nosotros tenemos un desafío en llegar a la vida eterna, Señor. Padre, que usted bendiga y guarde a cada familia, Padre, que hoy, Señor, escucha su bendita palabra, que hoy, Señor, ha penetrado esta palabra hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Padre, que haga su obra, Señor. Padre Santo, gracias porque usted hoy ha dirigido mis palabras, Señor. Y usted, Señor, me ha tomado, Señor, para que esté predicando, Señor, su palabra, Señor. Los resultados, Señor, son su obra suya, Señor. Yo solamente he cumplido con hablar un mensaje, Señor. Los resultados se los dejo a usted, Señor, porque usted es el único que mueve las voluntades y los corazones, y es el único que a través de su Espíritu Santo trae el convencimiento, Padre. Que su nombre sea una vez altamente glorificado, porque es en Cristo Jesús que le damos gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Hermanos, no sé, al